El agua es un elemento para utilizar el bautismo. Hoy vamos a hablar del bautismo. Vamos a un pequeño informe y luego vamos a continuar con esta charla de café entre amigos. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. ¿Eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y hoy vamos a hablar del bautismo en las distintas religiones. Para hablar de este tema hoy nos visita María del Carmen Maschio, conductora, locutora, productora de FM 97.5, exdirectora artística de Radio Zoe. Ella va a representar al Ministerio Cristiano Vida Abundante. Y también nos visita el señor Guillermo Mitilo, de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y nuestro columnista aquí, Adrián Vitali. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Muy bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir esta noche. Y hoy vamos a hablar del bautismo. Bien, vamos a comenzar, Adrián, desde el punto de vista católico. ¿Qué es el bautismo? Primero, el bautismo es una expresión religiosa que no es justamente del cristianismo, ¿no? Viene de los pueblos paganos y también de la religión judía, que normalmente se usaba para intentar manifestar la limpieza exterior que reflejaba la limpieza interior, ¿no? El bautismo, por ejemplo, de Juan el Bautista en el río Jordán, vengan y laven sus pecados, una cuestión externa de pertenencia también, ¿no? Y después el cristianismo lo asume como uno de los sacramentos, ¿no? Sabemos que el cristianismo o el catolicismo tiene 7 sacramentos que se sostienen que son sacramentos donde Dios transfiere su gracia y que tienen 2 características, un elemento material y un elemento formal, ¿no? El elemento material, por ejemplo, en el bautismo es el agua, el material es el agua, y el formal es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el catolicismo se dice que todos nacemos por el pecado de Adán y de Eva con el pecado original. Y que con el bautismo, bueno, ese pecado se lava, se limpia, se acaba. Personalmente yo considero que no se nace con el pecado original, sino Dios tendría una falla en su propia creación, ¿no? Pero bueno, es otra teoría, pero en la teoría cristiana, digamos esa, ¿no? El bautismo te limpia de la mancha original, que fue el pecado que cometió Adán y Eva en el paraíso, de intentar ser como dioses, que esa es la metáfora bíblica, ¿no? Y eso ha venido, bueno, aconteciendo a lo largo de los tiempos. También se le llamaba en la primitiva comunidad cristiana como la primera reconciliación, porque el bautismo te borra todos los pecados, ¿no? Es en la concepción cristiana. Normalmente los bautismos en la primera comunidad cristiana eran de adultos, no eran de niños, ¿no? Por eso cuando uno se bautizaba se le borraban todos los pecados, ¿no? Que yo tampoco coincido con eso, ¿no? Si uno se ha equivocado, tiene que pedir disculpas, arrepentirse, no con un poco de agua que uno queda ya, puede ser un asesino, un ladrón, y queda absuelto de todo, ¿no? Yo no coincido en ese proceso histórico, ¿no? Creo que los procesos históricos de reconciliación se dan con reconocimiento, ¿no? Y el otro elemento, digamos, dentro de las características del bautismo es que se inventa luego, cuando no se puede dar respuesta, el tema del limbo. Vieron que dicen el limbo es un lugar que no es ni el cielo ni el paraíso. Entonces, ¿quién iba en ese lugar?
los bebés que morían sin ser bautizados. Entonces, como no podían resolver el tema, un bebé que murió, que no hizo nada, no lo puedo mandar al infierno. Pero si tenía el pecado original, al cielo tampoco podía ir. Entonces se inventa el limbo, que después, a finales del siglo pasado, se llega teológicamente a la conclusión de que no existe el limbo, ¿no? De que si alguien no hizo nada, no, como ser condenado al infierno, un absurdo. Pero bueno, es parte de la evolución también del pensamiento teológico. Bien. Guillermo, en el caso de tu iglesia, ¿cómo se realiza el bautismo? Nosotros lo realizamos por inmersión. Bien. O sea, se considera que la persona debe sumergirse en el agua, con ese simbolismo del ritual, digamos así, en donde se establece, tal vez, como decía aquí Adrián, el bautismo pasa a ser el símbolo o el ritual que se realiza para confirmar el convenio que se realiza con Dios, ¿no? La característica es que al sumergirlo en el agua deja la vieja vida con todos sus pecados y se levanta en una nueva vida o en una nueva resurrección a una vida nueva que intentará a partir de ahí de vivirla sin pecado, haciendo lo mejor posible, obviamente. A través de esto se usan también los que se llaman los principios del Evangelio, que son la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. La fe en Jesucristo porque Jesucristo es el que, como mediador ante el Padre, paga el precio por nuestros pecados y por lo tanto debemos dirigirnos a Él para recibir nuestra salvación. Por eso lo llamamos Redentor, por eso lo llamamos nuestro Dios. A la larga, después tenemos que arrepentirnos, porque ninguno de nosotros ha nacido sin pecado. Y lamentablemente nos gustaría ser perfectos, pero no lo somos. Entonces esto nos lleva a una tarea de toda la vida, de tratar de ser buenas personas, buenos padres, buenos hijos. Y en la equivocación, hacer una introspección, cambiar, arrepentirse y volver a empezar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia católica y tu iglesia en relación de cómo se realiza el bautismo? bueno, nosotros, por ejemplo, creemos principalmente de que Dios sigue hablando con el hombre. Y Dios no ha guardado su voz para los tiempos antiguos y hoy en la actualidad no habla con nadie. No creemos en eso. Creemos que el hombre puede arrodillarse, hablar con su Padre Celestial y recibir de Él las comunicaciones que necesite. Y esto lo hablo de todos, no líderes o personas nominadas para algo, sino toda persona. Porque nuestra relación es de padre a hijo, no de humanidad a padres, digamos, ¿no? Entonces, cuando está la revelación sobre la tierra, que permite que yo me comunique con Dios, recibimos una serie de conocimientos que no teníamos o que se habían perdido. Entre ellos está el hecho de que se bautizan los niños a partir de la edad de responsabilidad. Nosotros bautizamos a toda persona dentro de la iglesia a partir de los 8 años, después de que se le ha explicado qué convenio va a realizar, de qué manera y para qué. Esta persona toma la decisión y se considera que un niño o niña a partir de los 8 años tiene el discernimiento del bien y del mal. Puede tomar decisiones por sí misma en cuanto a qué es correcto o qué no lo es. Antes de esto, consideramos que nadie debe bautizarse de esta edad porque creemos firmemente de que Jesucristo pagó el precio del pecado original o la transgresión original de Adán. Él provee para toda la humanidad, buena, mala, fea, gorda, alta, la resurrección. Todos vamos a resucitar. Y esto es un regalo que Jesucristo nos dio a todos. Entonces, sería negar, en cierta medida, el sacrificio que Jesucristo hizo, el bautizar a un niño que es inocente. Ahora, toda persona que supera esa edad de responsabilidad y que tiene un discernimiento del bien y del mal, ya tiene la capacidad de arrepentirse. Entonces empieza a ejercer los principios del Evangelio, la fe y el arrepentimiento, y por ende puede absorber un convenio como el bautismo y recibir la remisión de sus pecados, que no es nada más ni nada menos que toda esa vida
que dejó atrás, dejarlo sobre los hombres de nuestro Salvador, Jesucristo, y permitir que Él nos cure. ¿No? O sea, en esencia sería eso. Bien. María del Carmen, ¿cómo lo trabajan en tu iglesia? ¿Cómo lo hacen el bautismo? Bueno, nosotros nos basamos preferentemente en el Evangelio. Marcos, por ejemplo, dice: el que cree y sea bautizado será salvo. Por lo tanto, bueno, es un acto de fe por sobre todas las cosas. Una vez que has creído en el Señor Jesucristo, lo has recibido en tu corazón, lo consideras que realmente es quien ha venido a salvar tu vida y te perdona los pecados, tomas esa actitud con arrepentimiento, pasas por las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo también se practican mediante digamos, uno se sumerge en las aguas, ya puede ser una pileta, puede ser una bañera, en cualquier lugar, en el río mismo, donde se puede recordar en aquel momento cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y bueno, se sumerge en las aguas y allí es como que un acto simbólico que uno deja los pecados que estuvo cometiendo durante toda su vida, y al emerger comienza una nueva vida, en el cristianismo, una vida que realmente pueda profesar la fe con los dos mandamientos principales, que son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Comenzar un camino de obediencia que Dios nos marca, tratando de evitar las actitudes malas. ¿Y a qué edad se realiza el bautismo? Y a partir de los 8 o 10 años también, cuando el chico ya comienza la edad escolar, donde empieza a entender lo que significa el bautismo. Previo al bautismo se le enseña al niño lo que significa realmente y por qué lo va a hacer. Y eso se espera que él tome la decisión. No se lo obliga en ese momento, sino que se aguarda que realmente le venga la convicción a él que necesita bautizarse. En el caso de la Iglesia Católica, Adrián, ¿el bautismo cómo se realiza? Y el bautismo se realiza a través de una pileta bautismal que es chiquita y se tira el agua en la cabeza. Están las dos alternativas, por cuestiones por ahí de comodidades se hace la más simple, ¿no? Que es la pileta bautismal, que es chiquita y se le tira el agua en la cabeza al niño, ¿no? Y normalmente se hace, la costumbre es hacerlo desde que son bebés, desde que son pequeños, y se dan lo que se llaman los sacramentos de iniciación cristiana, que esto se hace en la Iglesia Católica Oriental. Se le da el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los tres sacramentos, pues se llaman de iniciación. Pero en la Iglesia Occidental, no, se da el bautismo cuando nace. ¿Se dan los tres juntos? En la Iglesia Oriental en realidad tendría que ser así. Los tres al mismo tiempo. Los tres al mismo tiempo, porque son de iniciación, vos iniciás con eso. El bautismo, que es el nacimiento a la vida de Dios, la confirmación, que te confirma ese nacimiento, esa adhesión a la comunidad, y la Eucaristía, el alimento. Uno se alimenta, si no, no puede crecer si no se alimenta, ¿no? Y bueno, y esa práctica en Oriente se sigue dando. En Occidente no, se bautizan cuando son pequeños, a los 8 o 9 años la primera comunión, que es cuando empiezan a estudiar el Evangelio, y en la adolescencia la confirmación. Entonces ahí terminaría el periodo de los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? Después ya vienen los de responsabilidades vocacionales, que es el matrimonio o el orden sagrado para ser sacerdote, y luego los sacramentos de curación, que se llaman, que es la confesión y la unción de los enfermos, ¿no? Es el esquema sacramental que tiene la Iglesia. Personalmente, el argumento que normalmente da la Iglesia es que uno puede bautizar a un niño porque la familia le va a transmitir la fe. Pero yo coincido un poco con ellos, que creo que tendría que ser un proceso de experiencia personal de la persona cuando crece, y que sea ella la que elige, porque de última, si uno se pone a leer los evangelios, Jesús no bautizó a nadie. Jesús no bautizó a nadie. Entonces creo que el bautismo, como se entendía en las religiones antiguas, era una adhesión a un grupo, ¿no? Así como hoy vemos que el concepto bautismo, que significa sumergirse, se utiliza, por ejemplo, en la aviación, ¿no? Cuando van a hacer el primer vuelo los pilotos, el vuelo de bautismo, se dice, ¿no? Porque pasás a ser parte de un grupo, de una comunidad, de un espacio, de un lugar. O sea, el bautismo tiene ese sentido, ¿no? Pero ¿Y los bueno, padrinos, Adrián? ¿Qué función cumplen los padrinos en el la bautismo? función del padrino, bueno, es acompañar el proceso de crecimiento en la fe del chico. Ese es el objetivo del padrino. Por si en algún momento los padres no están, la responsabilidad de ese acompañamiento en la fe del padrino, ¿no? De la fe y quizás también de la propia existencia del niño, ¿no?
En el caso de ustedes, ¿también tienen padrinos? Bueno, cuando bautizan a un en el chico. caso nuestro, toda la familia está participando, ¿no? Lo que sí tenemos es que la persona que realiza el bautismo, sumergirlo en el agua, tiene que ser un sacerdote de la iglesia debidamente autorizado, y tiene 2 testigos. Ah, testigos. Pero son Bien. testigos de la ordenanza, porque se trata de una ordenanza, o sea, es la parte, por decir así, física de un convenio espiritual, ¿no? ¿Y quién los Haciendo- elige a esos testigos? No, eso se hace entre las personas que están en condiciones, obviamente, para hacerlo, que tienen que tener el sacerdocio, y además se hace ahí con los líderes que dirigen la reunión. Guillermo, el lugar, ¿también lo suelen hacer en el aire libre o tiene un lugar específico? Bueno, la iglesia posee una pila bautismal o pileta bautismal que está físicamente establecida dentro de la iglesia, Bien. ¿no? Pero se han realizado, en la primera época cuando estábamos acá en Río Tercero, se realizaban incluso en el río. Lo que sucede es que el carácter de sagrado de lo que es la ordenanza en sí, o el significado que tiene, hay que tratar de darle cada vez más ese carácter sagrado, para que tenga el peso realmente en la vida de la persona que lo realice, y merece el respeto de todos. Por lo tanto, porque me ha pasado por ahí estar en el lago realizando un bautismo y de pronto está el tipo pescando, obviamente no guarda relación con lo que está sucediendo. Claro. Entonces hay un lugar físico preparado para eso dentro de la iglesia, que permite justamente la practicidad de realizarlo con agua caliente, con todos los elementos básicos para que nadie se enferme, para que sea una experiencia espiritual y no una situación hasta a veces irritante para recordar. ¿Qué sucede en el caso del Ministerio Cristiano de la Vida Abundante? ¿También hay padrinos, María del Carmen? En el momento del bautismo no, es decir, toda la iglesia es testigo del bautismo que se está realizando en ese momento, y se invita a los familiares, a los amigos que participen. Y es más, muchas veces mismos familiares que están presenciando, le nace esa inquietud de pasar por las aguas del bautismo, porque como cuando eran chiquitos uno no recuerda nada de lo que ha pasado en ese momento, entonces es una experiencia muy particular, que bueno, otros quieren vivenciarlas también. Pero sí hay testigos en el momento que el pequeño es un recién nacido, o tiene 3, 4, 6 meses, y los padres quieren dedicarle o hacerle una bendición al pequeño hasta el momento que llegue al bautismo. Entonces se lo presenta ante la sociedad al bebé, y con 2 testigos que tienen la responsabilidad de estar orando, cubriéndolo en oración al pequeño juntamente con la iglesia. ¿Y a esos testigos los elige la familia? Los elige la familia, y muchas veces son de la congregación o no son de la congregación. ¿Qué sucede si una persona se quiere convertir a su iglesia? Supongamos que es católica y se quiere convertir a su iglesia, en el caso de ustedes, Guillermo. ¿Se tiene que bautizar realmente o no? Sí. O sea, el kit de la cuestión sería la autoridad. Bien. Ahí es donde entra a pesar no sé si hay un ejemplo válido, pero o sea, nosotros no podríamos, por ejemplo, recibir órdenes de un director de tránsito en un incendio, porque el que dirige en un incendio es un bombero, por ejemplo. Bien. La autorización no la da cualquiera, y Dios tiene un sacerdocio con el cual dirige todas las cosas. Esa autoridad deriva de Él, no es propia del hombre, es una autoridad prestada de nuestro Padre Celestial. Entonces tiene mucho que ver el tema de la autoridad. Entonces un bautismo realizado, voy a dar un ejemplo en mi caso particular. Mis padres me bautizaron en la iglesia católica porque no eran de la iglesia al tiempo que yo nací. Obviamente por una costumbre, tradición, me llevaron hasta la iglesia y realizaron la ordenanza, el cura que estaba en ese momento. No sé ni en dónde ni cómo. Lo cierto es que después, con el tiempo, ellos recibieron a 2 misioneros de la iglesia, los cuales les enseñaron libremente lo que la iglesia enseña y para qué y por qué. Tuvimos la oportunidad de arrodillarnos personalmente, cada uno,
desde los más chicos hasta los más grandes, y preguntar a Dios y sentir por cada uno por sí mismo estas cosas. Cada cual recibió su respuesta a su manera y de la manera personal y única que solamente Dios tiene para cuando habla con cada uno de sus hijos. Entonces, a partir de allí se tomaron decisiones, ¿no? Entonces, obviamente, entre esto implicaba el tomar decisiones, por ejemplo, de cambiar. El cambiar significaba bautizarse de nuevo, ¿no? Y mis padres, en el caso de ellos, en casos grandes. En el caso mío, yo me bauticé cuando tenía 8 años. En el caso de mis padres ya eran gente grande y lo hicieron normalmente, sin problema. ¿Y el caso de alguien que si se quieren convertir, quieren pasar a la Iglesia Católica? Dos cosas. Bien. A ver, el bautismo siempre es el elemento de pertenencia, ¿no? Por eso en cualquier lugar siempre te piden. Ahora, si la pertenencia siempre es a Dios, podríamos decir que con una sola vez basta, ¿no? O si uno se bautiza en el evangelismo o con los mormones, digo, si la intención es pertenecer a ese espacio de familiaridad con Dios, bastaría. Pero en el catolicismo hay una particularidad. La posibilidad de bautizar no está limitada al sacerdote. El bautismo lo puede hacer cualquier bautizado, ¿no? Cualquier bautizado puede bautizar, ¿no? Cualquier bautizado puede transferir y hacerlo sentir parte al otro de la misma comunidad si el otro lo requiere, ¿no? Que normalmente estos casos se dan en situaciones límites de la vida, en hospitales, y también es parte de la ritualidad de las costumbres que tenemos, ¿no? Cuando el niño está enfermo y te dice la curandera que es pata de cabra, entonces hay que bautizarlo para poder, o sea, es parte también, y también es parte de la digamos, del bautismo de la festividad, ¿no? Porque en muchos casos, yo cuando era cura en Villa Libertado, se bautizaba, se había plata para la fiesta, si no, no se lo bautizaba. O sea, pero es parte, digamos, de esa ritualidad doméstica, digamos, se bautiza para la fiesta, ¿no? Y si no hay, no se bautiza, ¿no? Entonces como que hay una mezcla, un sincretismo entre lo religioso y lo popular y las costumbres, ¿no? que se van ahí entremezclando, ¿no? Pero creo que una particularidad me parece es esa, y me parece interesante de que, digamos, la posibilidad de integrar a otro no esté limitada justamente a un sacerdote solamente, sino cualquiera que también ya esté bautizado, ¿no? Como que el bautismo no es patrimonio de una casta sacerdotal, sino que es patrimonio del pueblo de Dios, ¿no? Por lo tanto lo puede dar, ¿no? Tiene una característica interesante. Por eso muchas veces las enfermeras pueden bautizar, si son cristianas, en los hospitales cuando un nene nace grave, un bebé, y lo pueden hacer, ¿no? Y es válido. Normalmente se le llama agua de bautismo, es agua de socorro, y esa agua de socorro en realidad es el bautismo. No tienen que bautizarlo después en la iglesia. No hace falta que vaya el cura. No hace falta. Lo que se hace, ¿no? Después para lograr el certificado del bautismo es incorporarle los óleos que se llaman, el óleo de los catecúmenos y el óleo del Santo Crisma. El óleo de los catecúmenos es un aceite que se unge en el pechito, en las manos, como protección, ¿no? Era el representando a los antiguos gladiadores que se llenaban de aceite para no dejarse agarrar por el otro, ¿no? Para hacerse resbaladizo, digamos, a lo malo, a la enfermedad. Y el Santo Crisma es la unción con la cual se ungía a los reyes. Por eso cada bautizado tiene la categoría de rey. Por eso en el cristianismo se dice que el bautizado es sacerdote, profeta y rey, ¿no? Todo bautizado es sacerdote, profeta, tiene la misma dimensión, la misma jerarquía. Por eso también puede bautizar.